Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a estar con una mujer conversando que tiene una importante participación en lo que significa la conmemoración de este día. Ella es Minú Tavares Mirabal, hija de una de las hermanas Mirabal. Pero antes de comenzar esta conversación con ella, vamos a ver una nota que nos presenta quién es esta mujer. El 31 de agosto de 1956, en Ojo de Agua, Salcedo, República Dominicana, nace Minerva Josefina Tavares Mirabal, más conocida como Minú. Hija de los abogados y políticos Manolo Tavares y Minerva Mirabal, ambos fundadores del movimiento revolucionario 14 de junio, que buscaba derrocar al dictador Rafael Trujillo. Su madre y sus tías eran conocidas como las mariposas y por años lucharon en contra del régimen. Su padre también era una fuerte figura de oposición en su país. En 1960, cuando Minú tenía apenas 4 años, 3 de las hermanas Mirabal son asesinadas por orden de Trujillo. Intentaron hacer pasar el crimen como un accidente, lanzando el auto con los cuerpos de estas luchadoras mujeres a un río. Pero todo el país sabía que era una mentira y generó la fuerza necesaria para derrocar al tirano. Sin embargo, 3 años después, un golpe de Estado termina con el gobierno dominicano democráticamente encabezado por Juan Bosch. Y en una nueva persecución política, Manolo Tavares es fusilado, dejando huérfana a Minú con tan solo 7 años. En 1981, la ONU declaró la fecha del asesinato de las hermanas Mirabal como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La hija de una de las mariposas reconoce que heredó de su madre el amor por los libros y el conocimiento. Es licenciada en Filología y egresada de la Universidad de La Habana con una especialización en literatura hispanoamericana, además de otros posgrados y máster. De su mamá y papá también dice haber recibido el compromiso político, con la necesidad de hacer crecer la democracia que ellos, junto a tantos otros, abonaron con su propia sangre. Fue vicecanciller de su país, diputada por 3 periodos y actualmente es presidenta del partido Opción Democrática, que junto a otras 2 organizaciones políticas, Alianza por la Democracia y Nueva Democracia, la postularon como candidata a la presidencia de la República en las elecciones de mayo de 2016. Luego de revisar entonces parte de la historia de Minú, vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también por esta visita que hace al Congreso Nacional. Antes conversábamos un poco, antes de comenzar esta entrevista, que la historia de las hermanas Mirabal es muy conocida y de hecho se está acercando también a las nuevas generaciones a través de algunos libros que cuentan la historia de las mariposas, como se conocen. Mi hijo, de hecho, cuando le comenté que iba a entrevistarla, me señalaba: ibas a entrevistar a una de las hijas de las mariposas. Ese concepto es bien lindo de manejar, pues es como ir en diferentes lugares, haciendo florecer esta nueva conciencia en las mujeres y en los hombres también, de cambiar esta forma de relacionarnos que tenemos hasta ahora. Bueno, el nombre viene del nombre de guerra de Minerva, que cuando ella estaba en el movimiento clandestino contra la dictadura, el nombre que escogió fue el de Mariposa, y luego su hermana pequeña, María Teresa, que tenía 25 años cuando la asesinaron, entonces le pusieron Mariposa 2, de modo que en la República Dominicana todo el mundo las conoce desde siempre como las mariposas, se fue extendiendo y el símbolo de las mariposas se ha convertido entonces en símbolo también de esa lucha, claro, porque ellas eran las hermanas Mirabal, las mariposas. Se han escrito muchos libros sobre ese tema con ese nombre, que han sido publicados en muchos idiomas, en muchos países, y me parece muy apropiado porque la mariposa es no solamente signo de libertad, sino de transformación, de capacidad de transformación, esa evolución de empezar de una manera y terminar quizás como la más bella imagen de cualquier jardín, ¿no?
y de la libertad, del colorido, de la naturaleza, de la belleza, de todo eso, ¿no? Y entonces se relaciona la imagen con las mujeres. ¿Y cómo evalúa usted justamente ese proceso de transformación en el que a nivel mundial se está viendo las mujeres ya no están guardando silencio frente a abusos y formas que estaban naturalizadas de violencia en contra de las mujeres? Bueno, ha sido casi una revolución la que se ha producido en los últimos 2 años, que se venía gestando y que había sido muy fuerte, pero que de alguna manera se mantenía siempre en los, digamos, en las noticias que tienen que ver o con las policíacas, por las crónicas policíacas, por los asesinatos, o en las revistas más serias, o en las revistas de las feministas. Es decir, era un tema que se circunscribía a un espacio bastante cerrado y de poco alcance. Con el hecho de que se pusiera de moda, por ejemplo, en Hollywood, que las actrices empezaran a denunciar el acoso, lo que estaba pasando, eso entonces se migró hacia un ámbito público. Un ámbito mucho más público, de un alcance mayor, y eso siempre es importante, porque ahora todo el mundo habla del tema, muchas mujeres y muchos hombres son capaces de identificarlo, y los problemas, los delitos no existen hasta que no son visibilizados y no existen hasta que no son tipificados. Entonces eso, a pesar de que venía expresándose en leyes en muchos de nuestros países, no era algo que preocupara a ninguna institución del Estado relacionada con la justicia llevar a cabo los necesarios avances, digamos, en aplicar esas leyes. Frente a eso y en este avance por la visibilización de estas violencias que hemos ido sufriendo las mujeres a lo largo de la historia, entonces toca la parte de hacerse cargo. ¿Y cómo es que se hace cargo un Estado frente a la necesidad de generar un cambio cultural, sobre todo en lo que es Latinoamérica? Bueno, los cambios culturales son los más difíciles siempre, muy difíciles, y por supuesto que empieza por la escuela, porque empieza por la necesidad de que un problema se identifique, se conozca, se sepa y se haga algo desde que empezamos en la escuela. Y empieza por el Estado, tiene una responsabilidad enorme porque la mayoría de los casos de violencia entran al sistema a través del sistema de salud, o a través de la salud. Entonces hay que tomar medidas, el Estado tiene obligaciones en ese sentido, y tiene obligaciones en la justicia, tiene responsabilidades, y tiene responsabilidades en el tratamiento posterior, es decir, cuando se producen los casos, hay víctimas colaterales del tema que también requieren una atención del Estado, una intervención, y tiene que hacerlo, porque el problema de la violencia es absolutamente transversal a toda la sociedad, la afecta desde su base, y es inaceptable que ninguna sociedad que se precie de democrática la tolere sin hacer nada. Pero en esa visión y donde evidentemente el Estado debe hacerse cargo, ¿qué pasa cuando este Estado está compuesto en su mayoría por autoridades que no tienen esta perspectiva de género? Porque no vamos a hablar solamente que son hombres, porque puede haber incluso mujeres que no tienen esta mirada de poder visibilizar y de poder generar estos cambios necesarios para poder erradicar la violencia contra la mujer. Bueno, yo digo siempre que las soluciones a todos estos temas son soluciones políticas y son soluciones de políticas democráticas. Entonces hay que cambiar esas autoridades cuando eso pasa. Lo terrible es que nuestras sociedades están de alguna manera dando manifestaciones de retrocesos, de elección de autoridades, de presidentes que no solamente no creen que eso es una responsabilidad del Estado, proteger, garantizar el ejercicio de los derechos a la integridad, a la vida de las mujeres, de los niños, de todos y todas, sino que por demás se permiten burlarse o se permiten decir que
van a echar hacia atrás los avances que se han dado. Entonces, la única opción que tenemos es la de apostar a la democracia y apostar a la elección de otro tipo de autoridades. No podemos seguir llevando al Congreso gente corrupta, no podemos seguir llevando al Congreso gente que defiende el acoso, que defiende la discriminación, y digo al Congreso o al Ejecutivo o a los ayuntamientos, porque en lo local también se expresa de manera muy fuerte todo este tema. ¿Y es posible avanzar en eso cuando, por ejemplo, el tema de elección parlamentaria, de elección de cargos públicos, también cuesta? Porque para las mujeres el acceso al espacio público está mucho más limitado que para los hombres. Es conocido que finalmente existe esta carga adicional de la familia, del cuidado, que los hombres no tienen. Entonces, la competencia a la larga viene a ser en una cancha bastante desigual. Sí, bueno, en términos de ir avanzando en las leyes, yo creo que es innegable que se ha avanzado en las leyes. Luego, en cómo se llevan a la práctica y cómo se aplican y cómo se desarrollan políticas que sean efectivas en la consecución de ese ideal y de ese principio fundamental de la democracia, que es la equidad, la competencia con equidad. Todavía que es evidente que llevamos mucho atraso. No es tampoco aceptable que tengamos congresos en los cuales la representación de las mujeres sea solo de un 20%. ¿Usted es partidaria, por ejemplo, de promover ley de cuotas en las elecciones parlamentarias en los cuales exista necesariamente un porcentaje mínimo de determinado género? Yo soy partidaria de la paridad. Somos la mitad, los hombres y las mujeres en la humanidad. Entonces deberíamos poder aportar en la misma proporción. Y por supuesto que no me queda duda de que lo vamos a lograr. Lo que las leyes de cuota hacen es acercar un poco esas posibilidades. Así que sí, es un avance necesario. Y yo creo que en este momento también uno de los desafíos que tenemos las mujeres y los hombres, nuestras sociedades, es también empezar a ver qué tanto ese aporte puede cambiar la política. Y el mundo está necesitado de política de la buena. Yo creo que las mujeres podemos significar ese cambio, podemos serlo, esa nueva razón para este mundo tan poco solidario, para este mundo que le importa tan poco qué pasa con el planeta, o para este mundo que le importa qué pasa con la vida, con la vida de los más pobres, de los más necesitados. Vivimos en un sistema en el cual la concentración de las riquezas es cada vez mayor y importa cada vez menos qué pasa con la gente, con los seres humanos. Y en eso las mujeres yo creo que tenemos mucho para dar, pero no basta con que estemos. Tenemos que actuar de manera distinta cuando llegamos a esos puestos de poder. Eso mismo quería señalarle, porque muchas veces hay presencia femenina en los poderes del Estado, pero sin embargo eso no se traduce en alcanzar efectivamente una perspectiva de género que permita hacer este cambio de conciencia. Y las mujeres suelen mantener unos liderazgos que responden más bien a un modelo masculino. Así es. Sí, yo digo siempre. No vale mucho si llegamos a los puestos de poder para hacerlo a la macha. Entonces, pero ese es el nuevo reto, y yo tampoco tengo dudas de que lo vamos a asumir las mujeres. Hemos sido las protagonistas en los últimos 200 años de la revolución más grande que ha vivido la humanidad en toda su historia, una que ha impactado a la mitad de esa humanidad. Entonces ahora vamos a tener que trabajar y hay que cambiar las conciencias, y lo tenemos que hacer en un sistema que es un sistema que repele la democracia, porque el neoliberalismo repele la democracia, es muy antidemocrático, no cree en la democracia. Y nosotras, las mujeres, de lo que estamos hablando es de derechos, y los derechos solo existen en un Estado democrático. O sea que tenemos todos esos desafíos, pero creo que
que podremos y debemos y tendremos que hacerlo. Justamente en esa línea de los derechos y de las mujeres, un aspecto en los cuales se respetan poco la decisión o el consentimiento de la mujer tiene que ver con las políticas sexuales y reproductivas que tienen las mujeres en determinados países. República Dominicana, el país en el que usted vive, es uno de los pocos países que quedan donde el aborto está totalmente prohibido, sin ninguna causal. En Chile hemos logrado revertir esa situación hace poco tiempo. Así es. ¿Cómo ve usted ese escenario en donde finalmente van quedando como un número reducido estos espacios en los cuales la mujer puede decidir si es que al menos frente a determinadas situaciones puede o no continuar con una vida? Bueno, una de las razones, digamos, uno de los motivos de lucha de las mujeres dominicanas en los últimos años ha estado relacionado, bueno, con la demanda en los cambios del Código Penal, por ejemplo, de que se incorpore la tipificación del feminicidio en un país que se da el lujazo de tener cerca de 200 mujeres anualmente asesinadas. Y el otro tema está relacionado con la demanda para que se incorpore también a ese código digamos, la despenalización del aborto en esas tres causales, en el caso de la violación, en el caso de la falta de posibilidades de la vida de la criatura que está por nacer, y en el caso también de que haya peligro para la vida de la madre. Pero ha sido muy difícil, ha sido realmente imposible. De hecho, la negación de los poderes fácticos que han intentado impedir esto ha logrado que se pare durante años la aprobación de ese Código Penal. Ha estado detenido y esas han sido algunas de las causas, pero hay que hacerlo. Y ahora mismo estamos atravesando por peligros también reales. Por ejemplo, estamos luchando por una ley de violencia integral, o sea, para combatir la violencia hacia las mujeres. Y también ha sido difícil de que se apruebe, y cada vez que se avanza, entonces le meten una serie le incorporan mecanismos que son retrocesos, claramente. Pero bueno, no nos vamos a cansar. Justamente, ya para cerrar esta conversación podríamos haber seguido hablando mucho más, pero bueno, el tiempo siempre es limitado. Quería citarla en una oración que pude leer de usted en redes sociales cuando buscaba información, y dice: no te calles nunca, mujer, compañera, conquista derechos y vuélvete eterna. Eso es entonces uno de los llamados que podría hacerse, ¿no? Sí, así es. Y de verdad, yo tengo muchísima confianza en que las mujeres no solamente podemos, sino que vamos a hacerlo, como decía antes. Hasta ahora ha sido una constante y no hay por qué pensar que no lo vamos a hacer. Los desafíos son los mismos y las dificultades también. Así que tanto acá en Chile o en la República Dominicana o en cualquier lugar del planeta, siempre habrá una mujer eterna que estará inspirándonos, habrá una mujer eterna que será capaz de volar por la libertad y por la transformación, como lo hicieron las mariposas. Muchas gracias, Minú, por esta conversación. Que esté muy bien. Y les invitamos a continuar en compañía de Cámara de Diputados Televisión. Muchas gracias también por acompañarnos en este programa especial. Que esté muy bien. Hasta pronto.